Contacto con alguien que realmente sabe de este tema porque ha sufrido la pérdida de su hijo, de Lucas, en la tragedia de Once, y ha encarado una lucha junto a un montón de otros familiares, pero han encarado una lucha durísima y sin cesar. Paolo Menghini. Paolo, buenos días. Hola, buenos días, chicos, buen día. Bueno, gracias por atendernos. No, por favor. Paolo, a ver, ¿qué encontrás cuando ves este caso? ¿Encontrás similitudes con la tragedia de Once? ¿Crees que es una cuestión aislada? Algo que, bueno, puede llegar a pasar. ¿Qué te pasa? Y me pasa que encontramos que la estructura que nos llevó a la tragedia de Once es la misma que nos llevó a la tragedia de Castelar. Uh-huh. A ver, como primer punto, nosotros hemos sido siempre muy respetuosos de la justicia y en este caso esto no va a cambiar. Nosotros vamos a esperar a ver qué dicen las pericias para saber efectivamente qué fue lo que pasó. Ahora, lo que sí te digo es que una vez más, la estructura no responde ni al error humano ni al error de estructura. ¿Qué te quiero decir con esto? A ver. Más allá de si fue un error humano o si los frenos fallaron, que obviamente no es un detalle menor, no lo estoy relativizando, pero lo que estoy diciendo, las víctimas mueren otra vez por el acaballamiento de los vagones, otra vez por los vagones sin ningún sistema de seguridad, otra vez los vagones corroídos por el óxido, por la antigüedad, por los miles y miles y miles de kilómetros realizados. Uh-huh. Otra vez no se puede absorber una deficiencia, ya te digo, sea técnica o sea humana, en la estructura. Los vagones no están preparados para ningún incidente porque se llevan vidas. Entonces esto es lo que está pasando y esto es lo que estamos viendo. Uh-huh. Después, bueno, obviamente está el tira y afloje entre lo que dice el ministro Randazzo y lo que dicen quienes conviven con los trenes en la fase de su mantenimiento, que son los trabajadores, y que reiteran que el tren Chapa 1 hacía una semana que tenía denuncias de problemas de frenos y que estaba entrando y saliendo de los talleres. Uh-huh. Entonces eso tiene que estar registrado en algún lado, más allá de lo que diga el ministro, más allá de lo que digan los trabajadores, eso tiene que estar registrado si eso fue así. Entonces las similitudes, obviamente, es la misma estructura de una tragedia que de la otra. Uh-huh. Es la falta de mantenimiento, es la falta de prevención y es el usuario otra vez tirado a su suerte y en este caso llevándose 3 inocentes más. Pero Paolo, acá un poco hasta, si se quiere, volcando la culpa, mirá lo que te digo, volcando un poco la culpa hacia los trabajadores, al menos en la hipótesis que te voy a plantear, vos me dirás si está bien o no. Sí. Cuando un tren durante una semana entra y sale del taller, cuando los propios trabajadores dicen que no está en condiciones para funcionar, sí, ¿por qué se le da la aprobación para seguir circulando? Porque según dicen los trabajadores, hay una cuestión de la empresa que los presionan constantemente para salir. Mira, nosotros el último acto del 22 de mayo, después del acto, nos quedamos en Once estampando remeras con nuestro logo de justicia, sí, y 2 horas después del acto un tren tuvo que ser suspendido porque tenía problemas de freno, el tren Chapa 5. Los trabajadores lo que denuncian es que hay una presión constante. Ayer hacían referencia también al tema de la señalización, que está en un colapso grave de estructura, y que se está al límite porque ni siquiera son fiables las señales luminosas de prevención. Sí. Entonces están en el medio de un desastre tremendo en ese sentido. El sistema de señalización tiene 100 años y en muchos informes televisivos se ha visto los cables, lo que son las estructuras del sistema de seguridad, una cosa imposible de estar en uso. Entonces cuando nosotros le decíamos al ministro Randazzo, ministro, no pinte los vagones, no arregle las estaciones, no ponga plasma, vamos a la seguridad primero y después vemos, si nadie se salva por ir en un vagón pintado, la gente se salva por ir en un vagón seguro, no por ir en un vagón pintado. ¿Se entiende la diferencia? Sí, tal cual. Paolo, buenos días. Florencia Macioli te saluda. Hola, buen día. ¿Cómo estás? Bien. Yo quiero hacer una pregunta que tiene que ver con esto de asociar las dos tragedias, ¿no? La de Once y la de Castelar. ¿Por qué pensás que tanto en la tragedia de Once como en la de ayer, la tragedia de Castelar, se intenta apuntar en una primera instancia contra el Motorman de alguna manera?
Y bueno, esas son estrategias de defensa, si se quiere, respecto de una cuestión y que es que en una tragedia hay muchos elementos que entran en coordinación para que una tragedia así suceda, y obviamente que el rol de quien maneja un tren es fundamental. De hecho, en la tragedia de Once, nosotros dentro de los procesados hemos pedido que esté Marcos Córdoba, no porque seamos antitrabajadores, sino porque creemos que Marcos Córdoba tuvo que haber hecho caso a las denuncias, a las alertas que el tren le estaba dando en las estaciones anteriores. Obviamente que no es el responsable de la estructura de corrupción que nos lleva a la tragedia, que es esa unión entre los sicilianos, Jaime, Schiavi, Luna, Sícaro, Ochoa Romero y todo el resto de los procesados por la tragedia de Once, la que nos lleva a este lugar horrible. Pero Córdoba tuvo que haber leído las señales de alerta que le daba el tren, tuvo 3 señales de alerta y lo tuvo que haber parado antes. Así que, digamos, si bien la responsabilidad de la tragedia de Once es de los empresarios y de los funcionarios que no controlan a esos empresarios, claramente en el caso puntual de la tragedia de Once, Marcos Córdoba tiene un grado menor de responsabilidad, pero lo tiene, y en este caso, bueno, veremos qué dicen las pericias. Paolo, en esta oportunidad había una caja negra. Si vamos a tirar una hipótesis sobre la mesa, si la caja negra demuestra que no hubo un error humano, es decir, que el motorman en esta oportunidad no pudo hacer nada, que fue toda una cuestión de fallas técnicas, acá, ¿qué cabezas tendrían que rodar? Pero lo digo en el buen sentido, digo, ¿quién tiene que hacerse cargo de un tren que no funciona? Está clarísimo que si eso fuese así, que hay responsabilidades políticas concretas, y el único responsable de esto es el ministro de Transporte, Florencio Randazzo. Esto es absolutamente así. O sea, si se da esa hipótesis, digamos, realmente el ministro viene vanagloriándose desde hace meses de los avances, y nosotros estamos diciendo lo mismo. Ministro, como te decía recién, primero que los trenes sean seguros y después que estén pintados. Realmente hay mucho para hacer, nosotros lo dijimos bien y lo seguimos diciendo bien, digamos. O sea, acá la estructura está absolutamente colapsada y sinceramente no somos nosotros quienes tienen que decir que hay que hacer o que no hay que hacer, porque no estamos en condiciones de hacerlo, básicamente. Pero la realidad es que, desde la faz técnica, quiero decir, no puntualmente y siendo detallistas. Ahora, lo que nosotros decimos es, y lo dijimos en noviembre, comisión bicameral que controle las obras del Sarmiento. Fuimos y presentamos el proyecto y el Congreso lo cajoneó, y la respuesta fue una comisión que armó Randazzo con Ramos, con Kicillof y con Lorenzino para controlar este sistema de trenes. Entonces, digamos, ellos mismos controlándose, una cosa absurda. ¿Crees que los maquinistas están bien preparados? Yo no estoy en condiciones de decírtelo. Sinceramente sé que tienen algún tipo de estructura en distribución horaria con la que nosotros tenemos severas diferencias, como por ejemplo el tipo de más experiencia elige el horario que labura, y obviamente eligen trabajar en los horarios de menor concentración de pasajeros. Entonces vos tenés al tipo con menos experiencia manejando los trenes más complicados. Eso fue el caso de Córdoba, pero obviamente eso también es responsabilidad de la empresa, que es la que permite que eso suceda, porque digamos, como entenderás, o sea, las empresas son responsables de lo que hacen o dejan de hacer sus empleados, siendo los responsables de la distribución de tareas y la distribución horaria, ¿no? Eso es así. Totalmente. Ya para ir cerrando, no sé si después le quedará algo en el tintero a Flor, pero para ir cerrando por mi lado, se tiene que dar, pero ¿crees que el Estado se va a hacer cargo de de algún resarcimiento económico para los familiares de las víctimas y para quienes hayan quedado con algún tipo de lesión? Ojalá tengan más suerte que nosotros. Claro, por eso te lo pregunto. Ojalá tengan más suerte. La verdad, el daño, pero no es solo una cuestión de resarcimiento económico, o sea, cuando una tragedia así te golpea, te destroza, o sea, no hay nada que quede en pie.
nada, pero nada de tu vida queda en pie, nada. Y lo primero es apuntalar psicológicamente a los familiares de las víctimas y a los fallecidos. Eso es imprescindible, porque se desestructura el ámbito familiar de una manera que no te podés imaginar. El golpe es muy duro, es muy difícil absorberlo, y se disparan una cantidad de cosas tremendas, entonces hay que apuntalar mucho eso. Después, obviamente, hay muchísima gente que queda incapacitada para trabajar, que ha perdido su sostén de familia, y eso también es importante, ¿no? Porque hay gente muy humilde que queda francamente en una situación muy crítica desde lo económico. Ojalá tengan más suerte que nosotros. Nosotros 16 meses después no hemos recibido desde el Estado argentino ningún tipo de ayuda de manera orgánica y completa. Siempre han sido ayudas parciales, sectorizadas, discriminatorias. Ojalá tengan más suerte que nosotros. Es lo que puedo desearles, y obviamente estamos absolutamente a la par de ellos, a su lado, solidarizándonos y esperando poder ser de ayuda para ellos en algún sentido. Pablo, te agradezco muchísimo. Un abrazo muy grande. Un abrazo para vos. Pasaba Pablo Menghini, papá de Lucas, víctima de 11, y alguien que realmente está en condiciones de hablar de una tragedia como la de ayer, la tragedia de Castelar. 7:30 de la mañana, noticias. Temperatura en La Plata, 8 grados 8 décimas, sensación térmica 6 grados.